la cual dice que amemos a sus hijos. Entonces, todas esas cosas, primero era si amas, no digas que amas a Dios hasta que amas a tus hermanos. Ahora nos está diciendo aquí, el mandamiento es, ¿sí? Obedece el mandamiento, es amar a tus hermanos. Con esto me dices que me amas, ¿sí? Y es la misma idea, pero Dios quiere que lo veamos de diferentes formas. Entonces vamos a verlo así. Lo que incluye, lo único más que incluye aquí es de que si tú amas a tus hermanos, entonces manifiestas que amas a Dios. La otra vez era si tú amas a Dios, ama a tus hermanos. Ahora es si amas a tus hermanos, ama a Dios. Lo único, digamos, extra aquí es la obediencia. El que me ama obedece lo que digo. Sí, y el obedecer, obviamente que es amar. Porque de los dos mandamientos más grandes, cuando Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús dijo, son dos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mandamiento mayor o más claro que el Señor nos da, junto con los 10 mandamientos y con la ley de Cristo que vemos en el Nuevo Testamento, es amar. Es amar a Dios, es amar a tu prójimo, y aquí específicamente es amar a tu hermano, que también es hijo de Dios como tú. El título del estudio, yo puse obediencia por amor, por fe. Sí. Obedecemos a Dios porque le amamos, y le amamos porque creemos en Él, ¿sí? Porque creemos que Él es Dios y todo lo que Él hizo por nosotros. El mapa del estudio, en el versículo 2, en resumen, lo que muestra que amas al nacido de Dios es que amas a Dios y su palabra obedeces. Y luego en el versículo 3, el énfasis va a ser en la obediencia. Obedecer su palabra muestra que amamos a Dios. Aunque es difícil, no es, de acuerdo aquí, cuando tú amas, no es pesado hacerlo, no es de pesadumbre, no es una carga. Entonces ese sería el plan que Dios tiene para el estudio de hoy. En esas dos cosas vamos a enfocarnos, a que amemos a nuestros hermanos en la fe, y eso muestra que amamos a Dios, y que obedezcamos sus mandamientos, que viene a ser que somos obedientes al mandamiento de amar. Y eso obviamente anuncia que amamos a Dios, pero ese mandamiento de amar, para los humanos en nuestra forma de pecado, forma de naturaleza pecaminosa, no se nos da, ¿sí? No somos gente que amamos. Creemos que somos gente que amamos porque amamos a nuestros papás, porque amamos a nuestros hijos, porque amamos a nuestros hermanos de sangre. Pero cuando se trata de amar a los demás genuinamente y buscar el bien solamente de ellos, hay muchos factores que nos estorban, como la envidia, como la prepotencia, como el que van a decir si yo me someto. Digamos que si alguien no te trata bien y luego tú lo amas, hay formas que el hombre entiende que no debe amar a alguien porque le hizo esto, porque le hizo aquello, ¿no? Y ¿cómo voy a amar a esta persona que nunca me saluda? ¿Cómo voy a amar a aquel? Se va a burlar de mí si le hablo con lo que pasó. Si nosotros siempre inventamos excusas, lo cual el problema aquí es que Dios no nos está diciendo si todo el camino está limpio, ámalos. No es eso. O sea, aquí dice que tú ames a tus hermanos, punto y aparte. Entonces sería que nosotros nos esforcemos por amar, y este esfuerzo no va a ser de pesadumbre porque Él va a hacerlo. Si confiamos en Él, Él va a hacer que eso sea facilito. Así de sencillo. Ese es el estudio de hoy. Poderoso Rey Divino, háblanos, transfórmanos, Señor. Ayúdanos para que escuchemos tu voz claramente y escuchemos la instrucción y seamos obedientes, confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Un versículo que creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que es el estudio de hoy es en el Evangelio de Juan, y es en el capítulo 14, versículo 16. No, versículo 15. Es bien claro y va al punto. Dice, si me amas, Jesús está hablando, si me amas, guardad mis mandamientos. Si me amas, guardad mis mandamientos. Y obviamente que ya sabemos, esos mandamientos no van a ser carga si amamos a Dios, si amamos a los hermanos obedeciendo el mandamiento. Entonces ese es el plan. Yo puse acá, obedecer es amar por fe. No te es carga, porque Dios te lo hace fácil en sí. Él lo hace por ti, Él lo hace en ti. Entonces, voy a leer los dos versículos en los cuales vamos a estudiar. Versículo 2, junto con el 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice en el 3, pues este es el amor, fíjate bien, a Dios. Es el que le gusta, como dijo Jesús ahorita, como lo que leímos. El que me ama cumple mis mandamientos. Acá dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Yo pensé, obviamente, he estado pensando eso toda la semana y es curioso, es bien curioso que no lo entendamos. Porque en sí, Dios, el que hizo todas las cosas, nos ama. Y quiere que entendamos que nos ama. Y porque Él quiere que entendamos que nos ama, porque nos quiere con Él, para que nosotros estemos con Él para siempre, porque nos ama, envió a su Hijo. Y su Hijo murió en la cruz por nosotros, para que sepamos que nos ama. Y resucitó por nosotros, para nosotros, y está sentado a la diestra del Padre, orando por nosotros, porque nos ama. Si Él está abogando de día y de noche por los que creen, porque nos ama. Y todo esto, digamos que toda la guerra que Dios tiene en la Biblia, es que sepamos que Él nos ama, que el Todopoderoso nos ama. Y si pone atención, ¿qué gana Dios? ¿Qué gana Dios? ¿Qué beneficio hay para Él el que nosotros sepamos que nos ama? ¿Qué no es el beneficio para nosotros? Porque nos ama. Pero Él quiere que reaccionemos, ¿sí? Que encontremos este amor tan grande y luego que también volteemos a Él y le digamos, Señor, yo también te amo. Pero no como nosotros le diríamos. Aquí dice, el amor a Dios es que tú ames a los hermanos, a los hijos de Dios, a los también hijos en el Espíritu, a los que también han vuelto a nacer. Entonces, es importante que obedezcamos como dice Dios, que tú le tienes que amar. Ve la majestuosa forma de amarte que Él tiene y luego cuando tú le dices que le amas, sea obedeciendo su palabra, que sería amando a los hermanos. Y ese mandamiento que Él nos da de amar a los demás, sí, lo hace aún como mandamiento porque no le cabe en la cabeza que nosotros, los hijos de Dios, no hagamos eso, no amemos. ¿Sí? Lo hace mandamiento porque no hay otra forma de encontrar todo lo que Él ha hecho por nosotros más que su amor, y sería injusto completamente que nosotros no le amemos de esa forma y no amemos a nuestros hermanos y que se nos haga tan difícil amar a la gente cuando Él nos ama a nosotros. Sí, ya lo he compartido, pero siempre me causa una clase de pensamiento, ¿sí? Es un poema que alguien dijo en la vida y es un poema, digamos, que no está no es ni tan importante, pero es así. Dice, llegué al cielo. Alguien, digamos que yo llegué al cielo. Dijo, y luego cuando llegué al cielo me dio un coraje ver a mucha gente que no esperaba ver ahí. Porque no soy amoroso, sí, porque yo tengo mis preferidos que van a ir al cielo, gente que yo creo que es muy santa. Entonces cuando llegué allá me dio un coraje porque porque había tanta gente allí que yo no quería, que yo no esperaba ver allá. Y luego dice, pero luego me dio una tristeza y una vergüenza porque nadie me esperaba a mí. ¿Verdad? Y yo creo que esto muestra que nosotros no hemos llegado a tener este entendimiento del amor de Dios. Porque ¿cómo es eso de que Dios nos ama? Como somos nosotros. Y nosotros somos tan piquis para amar a las demás gentes. Somos tan minuciosos, cualquier cosa. No me gusta cómo se peina, no me gusta cómo me habla, no me gusta cómo camina, no me gusta. Te ponemos tantos peros y nos excusamos. Es que yo no amo a esta persona, o yo no soy una persona que ama tanto. Sí, y damos nuestras excusas. ¿Sí? Y el problema es de que Dios te ama a ti como tú eres. Y no podemos decir que nosotros somos tan fácil de amar. Dios tuvo que batallar tanto por amarnos, te los prometo. Porque Dios puede amarnos solamente. Pero gloria a Dios. Comenzamos con esta nota. Dios nos dice aquí que para declararle tu amor a Él, debes amar a tu hermano. Quien no se ha ganado tu amor,
ni el título, si de acuerdo a ti no se ha ganado tu amor ni el título de ser tu hermano. Ahora preguntémonos un poquito, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es mi hermano? Pues tu hermano, puedes decir, tu hermano es todo el mundo. Y no es eso. Tu hermano no es todo el mundo, no es toda la gente tu hermano. El mandamiento de Dios en Lucas 10:27 dice, le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí, ese es el mandamiento. Sí, pero de lo que estamos hablando aquí es de que tú ames a tu hermano para que Dios sepa que tú realmente lo amas a él. Sí, no estamos cumpliendo un mandamiento, no estamos cumpliendo una regla. Estamos haciéndonos saber a nosotros mismos que nosotros sí amamos a Dios. Entonces, basado en eso, no es al prójimo en general, aunque lo incluye, ¿ok? Lo incluye, pero el punto principal aquí, en este momento, es aceptar, es de aceptar a Jesús, primeramente aceptarlo como tu Salvador. Por la razón es porque Él es Dios perfecto, sin mancha ni pecado, nunca jamás. Entonces, cuando tú aceptaste a Jesús, naciste de nuevo. Ese sería el punto principal de todo esto. Sí, tú tienes que amar a todos los demás, perfectamente. Pero cuando tú vas a decir yo amo a Dios, sí, ya no soy yo a una persona, digamos que del mundo, sino que yo amo a Dios. Entonces Dios dice, si tú amas a Dios es porque, es esta razón, no porque tú amas a uno que no conoces, no, ahora conociste a Jesús, al que murió por ti, al que el Señor envió para matar tus pecados, y luego dices tú, por tu amor te amo. Una vez que tú amas a Dios porque has sido salvo, por creer en Jesús, lo más normal del mundo es que si tú pasaste a ser hijo de Dios, también ames a los otros hijos de Dios. A los que también como tú han nacido de nuevo y han sido perdonados y todos somos los redimidos y estamos dentro de la iglesia de Cristo y somos el cuerpo de Cristo. Entonces, lo mínimo que puedes hacer en la vida, una vez que el Señor te ha salvado, entiendes que ha muerto por ti, es amarlo por su amor. Pero luego, lo más normal es que ames también a los otros que también han nacido del Padre que tú tienes. Ahora naciste de Dios, al igual que los que también por la fe en Jesús han nacido de nuevo. Y tú, agradecido por su gracia, lo amas. Entonces, al amar a Dios, naturalmente amas también a sus hijos, tus hermanos. ¿Te fijaste la diferencia? Dios dice que ames a todas personas creadas y vivas en este mundo. Pero si quieres saber que amas a Dios, lo compruebas amando a sus hijos, tus hermanos. Que amas exclusivamente a esas personas que como tú han nacido de Dios. Y si primero digámoslo así, pongámoslo de esta forma, primero en tu congregación, primero con las personas que el Señor te puso en el cuerpo que tú estás, en el cuerpo de Cristo, en donde tú estás, que junto con otros cuerpos en todo el mundo hacemos el cuerpo universal de la iglesia, el cuerpo universal de Cristo, que es su iglesia. Pero tienes que comenzar a amar a las personas que están en tu congregación. Esas son las más próximas a ti, son las que convives. No puedes decir, yo amo a todos los cristianos. Es como decir, yo amo a Dios, pero no estás haciendo lo que Dios dice. Entonces, para que tú pruebes que tú amas a Dios, de acuerdo a Dios, tienes que amar a la gente que contigo se junta para adorar a Dios. Y tienes que pensar en eso, porque no nos es fácil. Seguramente cada uno de nosotros estamos pensando, pues sí, yo amo casi a todos en la congregación, ¿verdad? Pero hay uno o dos que no. Entonces, no podemos pensar así, ¿sí? Porque Dios, así de sencillo, porque Dios te ama, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que esforzarte, tienes que hacer una estrategia. ¿Cómo yo voy a amar a todos? A todos. Porque Dios me ama. Cuando logres hacer eso, entonces vas a encontrar que tú amas a Dios. Ahora, no es el límite a tus hermanos en la congregación. Dice, porque son salvos también porque tú, como tú, por la pura gracia de Dios, Dios los salvó en Jesús. Esos son los hermanos que han sido salvos en Jesús, a quien ahora amas, que también pueden ser de otra
iglesia Calvario, otra capilla Calvario, o también pueden ser de otra denominación, o también puede ser de otro lenguaje, también puede ser de otro color, o de otro país, o de otra cultura. Lo único que realmente importa es que tengan un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y que tengan sumisión a su palabra. Sí, una vez que tú entiendes que amar a tus hermanos es todo aquel que ha nacido en Cristo, primero amas a las personas que están más próximas a ti, pero no nomás allí. Amas a los de otras iglesias y amas a los que también sabes que son de otras, aunque sean de otras congregaciones, de otras denominaciones, pero que también hayan nacido de Dios. Aunque hablen de otro idioma, aunque sean de otro color, aunque tengan otra cultura, lo importante es que tú sepas, que tú entiendas, que hablen de la misma cosa, porque la Biblia es un mismo mensaje. Tenemos un solo espíritu y vamos en un solo rumbo. Si no importa quién esté hablando, en qué idioma o en qué país, si está hablando de la Biblia, tenemos una sola doctrina, y esa es la doctrina de Cristo, la cual se encuentra dada a ti por gracia. A todas estas personas son tus hermanos, a los que tú tienes que amar. Tenemos todos un solo Señor. Somos un cuerpo, somos la iglesia de Cristo. Nuestros hermanos no llegaron a ser nuestros hermanos. Esto es importante. Dice, porque se ganaron el título. ¿Sí? Los hermanos en Cristo no son hermanos en Cristo porque se ganaron el título con sus obras, con sus fuerzas, sino que todo lo que ellos tienen, igual que a ti, se te dio regalado, es por la gracia de Dios. Entonces, no los amamos por sus méritos o porque ellos nos aman, sino que los amamos por la relación que ellos tienen con Dios, como tú. Esa es la razón que tú amas a los demás, a tus hermanos, no porque se ganaron tu amor, sino porque Dios pagó sus pecados igual que con los tuyos. Entonces, porque por gracia son hijos de Dios y tú también, entonces por eso los amas. Pues amarlos, ahora, debes de amarlos porque amarlos muestra que tú eres hijo de Dios. Pasó a ser súper importante el amar a esas personas, aunque no conozcas, pero que creen en lo mismo que tú, porque eso muestra que tú eres de Dios, eso muestra que tú le perteneces al Altísimo, que tú lo amas. Si no haces eso, si no estás esforzándote a practicar eso, aquí dice entonces que eres un mentiroso, dice que mientes. Si no tienes esto bien en claro, que las personas que han vuelto a nacer son las personas que tú te esfuerzas para amarlos, entonces es que estás mintiendo frente a Dios cuando dices, yo te amo, Dios. Sí, como dije, pareciera como que estamos hablando de algo que todos sabemos, pero de repente cuando llega al punto, cuando llega al embudo, te das cuenta que si no estás haciendo eso, no conoces al Dios vivo, no entiendes quién es Él y no lo amas. Es terrible. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí? Vívidamente, ¿sí? De bulto, físicamente. Si ves que alguien está pasando necesidad, si ves que alguien está enfermo, si alguien tenga cualquier tipo de cosa que tú puedas hacer por él, pero no lo haces, entonces dice aquí, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios está en ti cuando tú no estás exponiendo ese amor? Pues igualmente que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Asimismo, quien ama a su hermano, muestra que ama a Dios. A ver, pongámoslo en negativo. Si no amamos a nuestros hermanos, entonces tampoco amamos a Dios. Sí, esto ya se oye más claro porque ya no nos conviene. Pero si no amamos como Dios dice a los demás hermanos, entonces no amamos a Dios, no tenemos a Dios. Y también puse acá, y porque también dice que cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, y guardar sus mandamientos significa continuar, sí, guardar es continuar obedeciéndolos. Entonces, si no obedecemos, no amamos a Dios. Si no obedecemos, tampoco amamos a Dios. Si no amamos a los hermanos, no amamos a Dios. Si no obedecemos su palabra, si no somos obedientes a lo que Él nos ha dicho, no amamos a Dios. Entonces, tienes que ser obediente a su palabra, la cual nos indica que tenemos que amarnos. Sí, Jesús dijo, ámense unos a otros como yo os he amado, para que el mundo sepa que son mis discípulos. Una vez que ustedes se amen, que nos amemos, entonces Dios descubre, o más bien nosotros descubrimos que Dios ya sabe que sí somos de Él, si obedecemos y si lo amamos. La obediencia prueba el amor
y el amor prueba la fe. Como el título dice, obediencia por amor, por fe. 1 Juan 3, 22 y 23 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Esto nos encanta escuchar. Cualquier cosa que le pidamos a Dios, la recibiremos de Él. Si ahí nomás dijera, si en todos lados donde dice eso, se quedara siempre así, qué bueno sería. Porque nada más tengo que pedirle a Dios lo que yo quiera y luego todo lo voy a recibir de Él. Y eso es muy bueno. Pero luego el versículo continúa. Dice, otra vez, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí, yo no sé si usted diga, oh, entonces qué chiste, ¿verdad? Si dice, nomás tienen que pedirme y todo lo que ustedes me pidan yo se lo voy a dar. Si guardan mis mandamientos y hacen todas las cosas que son agradables para mí. Sí, yo no creo que sea tan difícil de también hacer lo que Él dice. Sí, sería algo que sería completamente normal, Señor. Él dice, tú camina conmigo y yo camino contigo. ¿Cómo nomás queremos que nos haga todo lo que nosotros queremos? Que nos conceda todos nuestros milagros y que nos conceda todos los deseos de nuestro corazón. Pero nosotros no le queremos ser obedientes y no queremos amar a nadie. O nomás queremos amar a los que nos conviene amar. Sí, entonces Dios tiene todo el derecho de decir, ok, te voy a contestar esta oración, ¿verdad? Y no te voy a contestar todas las otras. Nada más, todo lo que me digas, no voy a hacer caso de nada porque tú haces lo mismo conmigo. Si Él te dio tanto amor, todo entregó por ti, entonces lo mínimo que tú tienes que hacer es, como dice aquí, obedecer su palabra y amar a los demás. Especialmente amar a tus hermanos en la fe. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Todavía 1 Juan 22 y 23. Dice, los mandamientos son amar a Dios y amar a tus hermanos. Al obedecer, pruebas que amas. Y cuando tú confías que Dios se encarga de ti, cuando decides amar a tus hermanos y obedecer su palabra, te encuentras realmente amando a Dios. En el Evangelio de Juan 13:35 dice así. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así como el Señor dice que nos va a conceder todo lo que le pidamos, también así dice que si nosotros amamos a los demás, especialmente a los hermanos en la fe, entonces el mundo entero va a conocer que nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él, caminamos con Él, somos el cuerpo de Cristo. Si no es, como digo, yo creo que esto nomás es cosa que está incluida en ser hijo de Dios. Dios nos ama, somos su cuerpo, nos amamos unos a otros y Él nos concede lo que le pedimos, sí, porque nosotros somos obedientes dentro del cuerpo de Cristo, hacemos lo que nos corresponde y nos amamos unos a otros. ¿No les parece como que ese es el modelo normal de la iglesia? Sí, el que es salvo tiene que caminar como Dios dice, pues ya es salvo. Dios le dio todo. Ahora cuando Dios te dio todo y tú por copiarle a Él, por seguir a Él como Él nos ama, amas a los demás. Entonces este cuerpo de Cristo está dado a Dios y Él concede los deseos de su corazón a estas personas que son su cuerpo y caminan con Él. Así de sencillo. Yo no creo que sea difícil de entender esto. Obedecer y amar, difícil. Pero si quieres, si entiendes, entonces Él lo hará fácil. Versículo 3. Que es una clase de conclusión y obviamente termina con este punto. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ya hablamos mucho de que nos esforcemos por amar a los demás y que cómo lo vamos a hacer. Y no sé si usted lo ha pensado, pero ¿cómo voy a hacerle para amar a esta persona que no amo, ¿verdad? Porque me ha hecho esto, porque me ha hecho aquello, ¿verdad? Y porque empezamos con el pie, no nomás una vez, muchas veces me lo ha hecho. ¿Cómo la voy a amar? Ok, dice Dios ya dijo que si tú amas, entonces, si tú la amas, si tú buscas cómo amar a esta persona, a este hombre o mujer, o a este grupo, si tú los amas, entonces has declarado el amor a Dios. Pero aunque se oye fácil, cuando estás en una situación difícil como esa, que no es tan fácil que ames a alguien,
es bien difícil porque habla de tu persona y de cómo tú le vas a hacer y cómo tú en tu persona individual que nadie conoce, cómo vas a hacer para amarlos de veras, ¿verdad? Y no tienes que convencer a nadie que lo amas. Esa es una cosa clara. Si tienes que amarlos, esto es, no tiene que haber en tu corazón esta terrible mancha de no amar a alguien. Dios no quiere que haya eso en ti. Él te ama, Dios te ama y Él quiere que tu corazón esté limpio, puro, que seas una persona santificada en el poder de Dios, en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo vas a obedecer esto? Y tiene que ser con un gran precio, porque tienes que doblegarte, tienes que tumbar tu vanidad, tienes que decir que quieres servirlos o lo que sea. No tienes que convencerlos que los amas, tienes que amarlos. Tienes que amarlos, tienes que doblegar ese orgullo, esa vanidad, lo que tú quieras, y luego desde el fondo de tu corazón orar por ellos, que les vaya bien, alegrarte cuando les vaya bien, entristecerte cuando les vaya mal, buscar en el poder de Dios para que tú los ames. Dice Dios que si haces eso, Él te va a dar el poder para que eso que tú estás pensando que es tan difícil, te sea bien facilito. Eso es lo que dice aquí. Si tú te decides a amar a los que no amas, entonces, porque obedeces, entonces Dios va a hacer que esa obediencia se haga completamente fácil. Él te va a dar el poder. Hay que confiar en Dios en esto. Si Él dice que ames y luego tú comienzas a amar, entonces Él va a darte la facilidad de que lo hagas. Yo puse acá, yo creo que muchos hemos puesto tanto énfasis en buscar amar a Dios a nuestra manera y le hemos errado. ¿Sí? El problema aquí de nosotros es de que cuando nosotros no hacemos nada, digamos que somos bien santos o que creemos que somos bien santos y que somos bien religiosos y que lo que queremos es el bien de los demás y todo esto, pero si no lo hacemos de acuerdo a lo que Dios dice en la Biblia, le estamos errando. Y así hay tanta gente que se cree religiosa y que hace tantas cosas espirituales y que le están errando. Sí, en este punto yo estaba viendo a través de la historia todas las gentes que le han errado y que creen que han sido muy santos en toda la historia. Hay mucha gente que le ha entregado su vida a Dios y que son grupos de personas, sí, que han dicho que el maltrato a sus cuerpos, ofreciéndoselo a Dios, eso va a lograrles a ellos una mejor amistad con Dios. Sí, y se latigan, nadie sabe, según ellos, en la noche cuando oran, se están pegando, se están lastimando, se están cortando, y eso se lo ofrecen a Dios y luego ellos creen que esto es una gran santidad. Sí, en estos mismos días en los que estamos hay personas que deciden no hablar nunca, se van a un convento y se quedan ahí sin hablar nada con nadie toda su vida. Eso no dice Dios. Hay gente que se mete a un convento o que no se mete nada, pero que deciden no casarse, lo cual Dios no manda. Eso no es eso. Sí, la gente está pensando que con lo que ellos crean que deben hacer, Dios va a quedar completamente satisfecho, aunque Dios no dijo que lo hicieras. C.S. Lewis dijo esto y me encanta. Dijo, muchos han invertido su tiempo en aprender y practicar cosas religiosas lo suficiente como para tener una vida miserable. ¡Qué terrible! Si cuánta gente de nosotros pensamos que haciendo esto y esto y esto, que es un sacrificio terrible, ¿sí?, que yo voy a hacer para agradar a Dios, que Dios no te mandó a hacer, ¿sí?, y luego viven miserablemente porque están haciendo eso. Sí, yo ayuno una vez a la semana, ¿verdad? Pero si ese ayuno yo estoy pensando que me está como dando una escalera para llegar al cielo, estoy errado. Sí, Dios me quiere a mí ver feliz. Por eso dice que los fariseos, cuando ayunaban tres veces a la semana y se presentaban con la gente y oraban bien alto para que los vieran y se paraban, digamos que enfrente del puesto de tacos con la cara bien larga y casi llorando porque se le antojaban los tacos y todos decían, mira qué santo, si no come tacos mira, y está ayunando, mira, ¿verdad? Y Dios dice, Jesús le dijo, hipócritas. Eso no es lo que Dios quiere. O que te vayas, no sé, yo dije de tacos, pero a lo mejor puede ser lo más que te guste y luego vas ahí con tu cara larga. Yo quisiera comer eso, pero estoy ayunando por la santidad que tengo. Sí, y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Terrible, es terrible eso. Dice, muchos líderes religiosos imponen tanta carga a los fieles, legalismos y reglas religiosas que no sirven para nada más que para oprimir al cristiano, para oprimir a los fieles de esa iglesia.
Sí, se los prometo que eso es algo que a mí me molesta, me raspa, no sé, es como si agarran una navajita y me raspan así en la espina dorsal, porque en las iglesias cristianas, en las que los cristianos asisten con una fe en Cristo Jesús, los líderes le están imponiendo cargas, le están poniendo cargas. Dice, Jesús los vio en aquel tiempo, los fariseos, que hacían lo mismo con la gente que creía en Dios. Sí, y ahora en estos días está pasando lo mismo. Gente que te imponen traer esta clase de vestimenta, que tienes que llegar a esta hora, que tienes que ir a visitar a los enfermos a fuerzas, que tienes que hacer esto. Si no, entonces pierdes tu salvación. Ay, qué terrible, eso es feísimo. Si eso no debe estar pasando. A Jesús, cuando Él vino, no le gustó para nada, ofendió a los que así hacían. Les dijo, raza de víboras, parecen tumbas blanqueadas que se ven bonitas por fuera y por dentro tienen un muerto sin vida. Sí, Jesús, obviamente esas son palabras ofensivas, porque a Jesús no le gustó para nada que una persona imponga reglas y legalismos a los que simplemente quieren servir a Dios. Y porque es el líder, ahora creen que tienen que ser porque Él lo dice. Eso es terrible, eso habla muy mal de estos líderes. Usted y yo tenemos que ser más bíblicos y ver qué es lo que le gusta a Dios. Jesús dijo en Lucas 11:46. Así. Y le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocas. Sí, lo mismo que está pasando hoy. Sí, imponen reglas que para la gente son pesadas de llevar, lo cual Dios no mandó. Sí, los mandamientos de Dios no tienen ese propósito. En el Salmo 119, hermanos de mi corazón, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene como 150 versículos. Y todos los 150 versículos, menos dos, que son el versículo 122 y 132. Todos los demás mencionan el amor, el respeto y el gozo de amar la palabra de Dios. Si cuando tú amas a Dios basado en lo que tú crees, o estás pensando que el que está detrás del púlpito no usa la Biblia, pero tiene una gran habilidad de convencimiento y él se cree que es un psicólogo. Sí, y tú estás creyendo que porque él te dice cómo ser un buen papá y cómo ser una buena mamá y cómo cómo liberarte del pecado y cómo no tener envidia y cómo si estas personas están creyendo que son psicólogos que pueden decirte a ti cómo vivir. Cuando eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú tienes las Santas Escrituras para exponerlas y que Dios le va a hablar a la gente y la gente va a agarrar conocimiento y crecimiento espiritual de parte de Dios, no de parte del que está detrás del púlpito. Nosotros no somos dioses. Dios es Dios. La Biblia es la instrucción divina. No la tienen los hombres, sino entonces yo mejor voy con alguien que estudió de veras para psicólogo, sí, y que me diga este problema que yo tengo. Es mucho mejor hacer eso que venir con uno que no estudió para psicólogo, ¿verdad? Pero que tiene la habilidad para hablarte y decirte eso, ¿verdad? Y luego tú todo lo crees y te vas bien feliz porque te dijeron que te dijeron lo que tú querías oír, no lo que Dios dice que realmente quieres oír. Ahora, si amas la Biblia, porque aquí el que ama la palabra, 148 versículos, en cada versículo diciendo yo amo la palabra de Dios, la instrucción divina, la ley. Hay un versículo donde dice que yo hago canción la ley, porque amo la ley de Dios, la palabra divina. Sí, ¿por qué entonces dejar a un lado la palabra divina y empezar a oír las ideas de los hombres, las filosofías humanas, la bondad del hombre, lo cual es vana? Es como si le pusiéramos flores y luces a las leyes de tráfico. Nosotros hoy no estamos bajo el yugo de la ley, pero sí bajo el poder del amor de Dios. Jesús dijo que no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Y este mandamiento es total. Él nos da todo el mandamiento del amor, todo el mandamiento del amor. Y ese resultado de sus mandamientos es obviamente el amor a Cristo primeramente, el amor a Dios, pero el amor a nuestros hermanos. Él se manifiesta en amor a nosotros, en total amor, un amor que tenemos que apreciar y tener, y luego ser recíprocos. Eso es voltear y decir, yo también te amo, Señor, de esta forma, como tú quieres, amando a mis hermanos en la fe.
En Gálatas 6:2, en nomás versículo 2 y versículo 6, versículo 10. En el 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y fíjate cómo dice acá, y así cumplís así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Jesús vino y dijo, yo no vine a cambiar la ley ni a quitarla, vine a cumplirla. Pero luego Él establece una ley. Y esa ley, Él dijo un nuevo mandamiento, que se amen todos, que se amen unos a otros como Él nos ha amado. Amar a Dios pues, sobre todo, ya sabemos que es el mandamiento, pero Él dijo, este mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Esa es la ley de Cristo, que cada uno lleve la carga del otro. ¿Qué no entendemos de eso? Sí, ahora, podemos llevar la carga, como ya dijimos, de personas que nos caen tan bien, y eso es muy bueno, pero cuando tú tienes que llevar la carga de alguien que te cae bien gordo, ¿qué vas a hacer? Ok, vas a cumplir con el mandamiento. Y eso no va a ser gravoso para ti. Vas a entender, tal vez Dios te va a iluminar y después vas a terminar diciendo, ¿sabes qué? Amo a esta persona. Si creemos en Dios y Él dice que eso va a ser, entonces eso va a ser. Hay que confiar en Él. En el 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Gálatas 6:10. La familia de fe, ¿quién es? Tus hermanos, los hijos de Dios. Entonces el amor expresado que Dios recibe es la obediencia, si el amor que él acepta es la obediencia que es manifiesta en amar. Aquí nos está explicando cómo nacer de nuevo. Solo se expresa que así vive aquel que ha nacido de nuevo. Así, evidentemente expresas tu nueva naturaleza de hijo cuando tienes amor por los otros hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios, todo el mundo es creación de Dios, pero solamente los que le recibieron pasaron a tener la potestad de ser hijos de Dios, a los cuales como tú tienes que amar. Tú eres hijo de Dios, ama también a los que han recibido a Jesús como su Salvador. El que ama a su propio padre, amará también a los hijos de su padre, quienes son sus hermanos y hermanas. Pon mucha atención a esto. Dios aquí indica que amar a Dios es entendido por Él mismo, por obedecer su palabra y sus mandamientos. Ese sería el otro punto. Amas a Dios porque amas a los hermanos, pero también dice que cuando obedeces su palabra, hablas del amor que le tienes a Él. Pues estos son las instrucciones para la vida, que es la Biblia. No debemos verlas como que vienen de un viejito regañón, ¿sí? Las instrucciones bíblicas, sino que de su mandamiento, que su mandamiento nos dará la felicidad completa. Si nosotros creemos que la Biblia es un montón de reglas que te van a prohibir ser feliz, estás equivocado. Dios, el que te diseñó, el que sabe quién eres, qué piensas, el que sabe realmente qué te conviene, te dice esto y esto. Esto es, ama a los demás y obedece mi palabra para que seas completamente feliz. Eso dice el que te diseñó y con ese propósito te ordena lo que te ordena. Sí, especialmente cuando es amar, cuando Él dio todo por ti y tú viste cuánto te ama. En 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, esto es al mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando Él nos carga, nuestra lucha se hace ligera. Esto es, fíjate muy bien. Dios dice que Él no te va a poner los mandamientos que sean cargas para ti. ¿Por qué? Pues porque Él viene y te carga a ti. Sí, ahora tus cargas están sobre Él y eso es lo que Jesús dice. Échenme sus cargas a mí. Mi yugo es liviano y ligera mi carga. Entonces, cuando tú tienes cargas, dáselas a Dios. Dios te va a cargar a ti con tus cargas. Entonces, tus cargas ya no van a ser gravosas porque Él las lleva. En Mateo 11:30 dice eso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Seguirlo, amarlo porque Él nos ama, le quita el peso de obedecer. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Lo que acabo de decir, si tú amas a Dios, si tú obedeces su palabra, el Padre y Jesús vienen y te cargan a ti. Si hacen morada en ti, en el poder de Dios andas ahora en esta nueva vida. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, Él está a punto de llevarnos a nosotros con todos nuestros problemas en sus hombros.
Una vez que eso pasa, tus problemas ya no son tus problemas, son problemas de Él, los cuales Él resuelve porque Él es el Todopoderoso. Entonces tienes que encontrar una gran paz al decirle, Señor, lleva mis cargas. El amor que no puedo llevar, llévalo tú. Y aquí dice, Él lo hará. Él lo hará. Tenemos que confiar en Él. Conclusión final, hermanos de mi corazón. Vi tantos ejemplos. Quería encontrarme una ilustración que hablara de esto. Y me encontré esta súper sencilla, pero la da entera. Fíjate bien, súper sencilla. Dice, una niña de 10 años trae cargando a su hermanito de 5 años. Y una señora le dice, mija, ¿qué no está muy pesado ese niño para ti? A lo que la niña contesta, es que es mi hermanito. No le importó nada, porque lo ama. Sí, era un niño de 5 años, es un niñote. Y ella es una niña de 10 años. Pero no era ninguna carga, porque era su hermanito. Sí, así nosotros, no hay nada que no podamos, porque amamos a Dios. Hermanitos, obedecer sí está pesado, pero por amor no hay queja por hacerlo. Es más, hay un gozo implacable en hacerlo, en obedecer a Dios. Pues crees, porque crees, obedeces. Obedecer prueba tu amor y el amor prueba tu fe. Obedecer prueba que amas, amar prueba que confías. Amén. Te damos gracias, Dios maravilloso. Es en ti, Señor, en que tenemos esperanza. Es en ti que tenemos confianza. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres nuestro Rey, eres nuestro todo. En ti podemos confiar, de ti podemos depender. Ayúdanos, Señor, para que nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra lógica se pierda en ti. Necesitamos que tú, glorioso Rey divino, nos seas el todo. Nos ayudes a tener esta seguridad de la vida dependiendo de ti. Lo entendamos o no lo entendamos, ayúdanos a confiar en ti, a ser obedientes a tu palabra y esperar de ti, esperar en tu plan, esperar en tu bondad, en tu amor que nos tienes y que tenemos esta seguridad que nos amas y que tienes un plan para nosotros y ese plan es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, para ponerlo en la balanza, si es mejor mi opinión o es mejor que mi opinión se pierda en la tuya para ganar la vida eterna. En ti confiamos, Señor, dirígenos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Dios los bendiga, hermanos de mi corazón. Que tengan una feliz semana. Nos vemos el miércoles para ir con Josué, capítulo 8. Los quiero mucho y échenle ganas. ¿Okay? Vamos a cantar un último canto. Dios los bendiga. Abre los ojos, oh Cristo. Abre los ojos, Señor. Ponla nomás la música.